Hola amigos, hoy quería hablarles de la supuesta domesticación de un animal que no se nos hubiera ocurrido antes. Ustedes han visto que en el canal he hablado de la domesticación de los caballos, de las vacas, de las gallinas, de un montón de animales. Todos sabemos que las aves son dinosaurios, pero la mayoría no se parecen a ningún dinosaurio, por lo menos los dinosaurios extintos que vivieron en la Tierra. Sin embargo, hay un grupo de aves gigantes no voladoras. Mirando a los emúes, avestruces, ñandúes, nos podemos dar cuenta de que hay un legado del antiguo pasado de dinosaurio. Pero estos animales palidecen en comparación con los casuarios, aves grandes no voladoras, endémicas de partes de Indonesia, Australia y Nueva Guinea, que mantienen colores brillantes y una gran inclinación por la agresión. Muchas especies de aves no voladoras se extinguieron con la llegada de los humanos a sus hábitats. Por ejemplo, los pájaros elefante de Madagascar, que eran extremadamente grandes y habrían mirado por arriba de las cabezas de los cazadores humanos, o los moas de Nueva Zelanda, que se extinguieron rápidamente, dentro de un par de cientos de años a partir del asentamiento humano en el área. Los casuarios escaparon de este destino y una nueva investigación sugiere que se puede deber en parte al manejo de especies por parte de poblaciones humanas antiguas. Cristina Douglas, del Departamento de Antropología e Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Universidad Estatal de Pensilvania, y sus colegas estudiaron fragmentos de cáscaras de huevos de casuario en busca de pistas sobre la relación entre humanos antiguos y las aves. Los resultados fueron publicados en la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. Tenemos muestras de 2 lugares con refugios rocosos, dijo Douglas. Estos sitios están en sistemas de valles, con diferentes climas, microclimas, diferentes sistemas ecológicos. Así que estamos hablando de 2 comunidades antiguas diferentes. Los investigadores que estuvieron en estos 2 sitios, en las selvas tropicales montanas, observaron huesos de casuario, cáscaras de huevo, para obtener información sobre cómo los humanos antiguos interactuaban con los casuarios, la especie de vertebrado más grande de la región. Encontraron pocos huesos, lo que se podría explicar en parte por el proceso de fosilización que favorece algunos tipos de huesos sobre otros, pero generalmente preserva bastante bien las cáscaras de huevo. Sugerimos que tal vez las personas estaban menos interesadas en el hábito de cazar a los casuarios adultos, estaban más interesados en recolectar huevos, cuando esto era posible. Esto tiene bastante sentido porque cazar a un casuario es una empresa muy peligrosa. Anteriormente a esto se creía que cualquier interacción que los humanos hubieran tenido con los casuarios durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano era cazándolos, principalmente porque se creía que la cría de aves había comenzado con los pollos y los gansos, y mucho más tarde en el tiempo. Sin embargo, la cría, la domesticación y el manejo de animales están en un amplio espectro. La primera evidencia que hay en el registro arqueológico de domesticación de aves ocurrió entre 5.000 a 6.000 años atrás. Si esto lo comparamos con lo que ocurre con los casuarios, estaríamos viendo que ocurrió varios miles de años antes, ya al final del Pleistoceno. La domesticación total implica una cría selectiva para adquirir rasgos que podrían ser beneficiosos para los humanos. Esta investigación no sugiere que esto estaría ocurriendo con los casuarios, pero sí un manejo muy temprano, el manejo más temprano de especies exóticas registrado. El equipo examinó los restos de cáscaras de huevo en busca de pistas sobre cuándo podrían haber sido recolectados de los nidos. Al observar las microestructuras en las cáscaras, picadas en las puntas, se sugiere que los huevos se recolectaron en las últimas etapas del desarrollo, cuando los polluelos fetales estaban completamente desarrollados. Esto proporciona una fuerte evidencia de la intención de incubar a los polluelos y criarlos. Alternativamente, los pueblos de la época los consumían, pero tenían preferencia por consumir pollos completamente formados. Esto es similar al balut, que se considera un manjar en muchas partes del mundo de hoy.
Potencialmente estarían haciendo un poco de ambos. Podría ser que la intención sea tratar de incubar polluelos cuando sea posible y a veces esto fallaba. En este caso las personas consumían el contenido del huevo. Pero el patrón es claro de que están recolectando huevos en las últimas etapas de desarrollo. La recolección de huevos en esta etapa tardía del desarrollo puede haber brindado a las personas el beneficio adicional de reducir el peligro. En los casuarios las hembras ponen los huevos, pero luego abandonan los nidos. Son los machos, que son más pequeños en estatura, ya que los casuarios son sexualmente dimórficos, quienes cuidan los nidos, y lo hacen sin falta las 24 horas del día hasta que los huevos eclosionan. Los machos que se sientan en los nidos probablemente estén en una posición vulnerable porque se ha observado que se sientan en los nidos durante toda la ventana de incubación. Entonces en realidad no comen mucho durante este periodo, que es más de 50 días. Una posibilidad es que cuando los huevos hayan alcanzado esta etapa tardía de madurez, los machos en realidad están un poco fatigados en el nido y tal vez sean objetivos más fáciles en ese momento. Si los pueblos antiguos estaban criando polluelos de casuario a partir de huevos, es probable que luego los mataran y se los comieran una vez que alcanzaran la edad adulta o los usaran para el comercio. Las plumas y los huesos de los casuarios todavía son apreciados entre las poblaciones contemporáneas de Nueva Guinea. Todavía esto está ocurriendo. Las personas crían polluelos que encuentran en los bosques, pero a veces también incuban huevos y crían polluelos. Cuando se habla de comunidades que vivieron hace miles de años, no hay necesariamente una continuidad completa con las sociedades de hoy, pero en este caso estamos viendo pruebas sólidas que respaldan que esto estaba sucediendo ya hace 18.000 años. A pesar de sus altos niveles de agresión en la edad adulta, se ha observado que los polluelos de casuario se imprimen en los humanos después de la eclosión. Esto no significa que los humanos y los casuarios puedan vivir una vida pacífica, ya que incluso los polluelos que se imprimen en humanos a menudo se vuelven agresivos una vez que alcanza la edad adulta. Solamente tenemos algunas pruebas anecdóticas de que en casos raros, los casuarios que las personas criaron a partir de pollitos son relativamente dóciles, pero en su mayor parte, una vez que alcanza la edad adulta, se vuelven muy difíciles de manejar. Hay historias de casuarios que fueron criados a partir de polluelos relativamente dóciles y personas que formaban vínculos muy emocionales con ellos. Todavía hay muchas preguntas abiertas sobre hasta qué punto los pueblos antiguos manejaron las poblaciones de casuarios y de otras aves grandes no voladoras y cómo esto impactó en el medio ambiente de estas regiones. Douglas quiere abordar estas preguntas para determinar por qué los pueblos de Nueva Guinea pudieron alcanzar una especie de equilibrio con los casuarios, mientras que las aves en otras partes del mundo se extinguieron, así también como la pérdida o el mantenimiento de estas especies, cómo impactó en el ecosistema mayor. En Nueva Guinea hay árboles frutales cuyas semillas son dispersadas principalmente por casuarios. Es interesante saber si el manejo de las poblaciones de casuarios jugó un papel en cómo los bosques tropicales han respondido al cambio climático a lo largo del tiempo. Lo que está claro es que los humanos y los casuarios de Nueva Guinea tienen una historia profunda que se remonta a miles de años y continúa hasta la actualidad. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó, los espero otro día. Un fuerte abrazo.